Hola, mi nombre es Horacio Pérez, soy actor y director de teatro, tengo 28 años, egresé de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, hago clases también de actuación y dirigí la obra Lejos, que se presentó en una primera instancia en junio de este año en Matucana 100 y en una segunda instancia aquí en el Centro CAM en el mes de octubre del 2010. Lo interesante de trabajar con un dramaturgo así es que, a ver, Karel Churchill es una dramaturga bien importante en Europa. Tiene prácticamente 70 años, algo así. Tiene muchas obras, es muy prolífica, tuvo una etapa muy política y muy activa en los 70 y fue derivando a escribir muchas cosas. Pero acá en Chile no es tan conocida. De hecho, solamente se ha montado una cosa antes, que fue una obra que se llama Anhelo del Corazón, que dirigió la Pali García, para una muestra de dramaturgia europea, que después tuvo funciones también. Y lo interesante de enfrentarse a un texto así es principalmente la visión, no solamente a nivel temático, sino que también en términos formales que tienen los europeos, por lo menos, en tanto al teatro. Es decir, el texto de Karel Churchill, por lo menos el texto de Lejos en particular, escapa mucho a las reglas convencionales de la dramaturgia. Ella tiene toda una reescritura de la forma, tiene un juego formal muy interesante, es totalmente libre, totalmente irreverente, y en ese sentido para uno implica enfrentarse a un trabajo que no parte netamente desde la psicología como uno está acostumbrado. Es un texto que no tiene un principio, un medio y un fin establecidos, ni una historia completamente redonda, sino que también es más bien abstracto, y en ese sentido uno está obligado a desentrañar cuáles son las pistas de ese texto. Y a mí lo que me parece más interesante también de trabajar un texto así es que obliga a que el espectador también sea un poco autor. Al la obra no estar totalmente completa, el autor también, o sea, el espectador, perdón, también tiene la obligación de llenar espacio y de interpretar en torno a lo que ve, porque lo que ve no es una imagen literal, ni una escena literal, ni un texto literal. Deja mucho al espectador, sí, o al lector. Claro, yo cuando leí la obra y habiendo analizado y durante el proceso de ensayo, yo sí tengo una visión completa de lo que la obra quiere decir, o por lo menos mi visión completa en torno a lo que la obra quiere decir. Pero lo interesante es que eso enfrentado a un público surge miles de lecturas, y yo constaté durante las funciones, comentando después con la gente, que los espectadores leían cosas muy distintas cada vez. Casi podría decir que existen tantas obras, o sea, tantos espectadores como obras, algo así. Tantas versiones de Lejos como espectadores que van a verla. La gente saca conclusiones, trata de interpretar, porque también hay muchas imágenes, hay cosas que no están totalmente resueltas, entonces eso obliga a que el espectador complete. Y eso a mí me parece muy interesante como ejercicio también. A mí me pareció interesante justamente por lo que te digo de la libertad formal, de lo delirante que es ella como escritora y de lo libre que es, la cantidad de libre interpretaciones que permite también. Yo no he trabajado con otros autores, digamos, europeos contemporáneos como ella. Porque ahora estoy trabajando con una obra de Chekhov, que se llama El canto del cisne, que si bien Chekhov es un autor, un dramaturgo realista, clásico, uno de los más importantes, también estamos planteando otra realidad. Entonces el ejercicio siempre me parece a mí de tomar otra realidad y tratar de ponerla acá, o tal vez no de ponerla acá, sino que de mostrarla acá y ver qué es lo que pasa, me parece interesante. A mí me gusta la dramaturgia chilena, claro, la dramaturgia que uno podría decir de los años 50, 60 como la dramaturgia realista. Me parece que hay excelentes textos ahí que están escritos en forma muy acabada, con personajes muy claros, con líneas argumentales muy certeras. Y me parece que esa tradición dramatúrgica ha ido innovando, y me parece que los dramaturgos actuales de mi generación están hablando mucho de Chile actual, de las personas normales, se podría decir, de la realidad contemporánea. Y me parece que no es mejor ni peor, es simplemente otro contexto. Los europeos tienen obviamente
una tradición mucho mayor porque llevan muchos siglos más escribiendo y desarrollando la cultura. No digo que estén más avanzados que nosotros, simplemente digo que están en otro momento histórico, cultural. Y es interesante ver, claro, cómo afrontan distintos temas en relación a eso, cómo eso influye en la dramaturgia que hacen. El texto Lejo, por ejemplo, es un texto del año 2000, es bastante contemporáneo, o 2001, me parece. Y si bien es un texto que habla sobre un caos social o de un creciente caos social, justo cuando se estrenó fue un par de meses antes del atentado a las Torres Gemelas, por ejemplo. Y adquirió después una importancia por eso que, si bien no habla de eso en absoluto, sí habla de un espíritu de época que está chocando, que está complicado, se podría decir, que está en desorden, en ebullición, en crisis. Por ejemplo, Fernando González, que fue mi maestro en la Universidad de Chile, que fue mi profesor, yo fui su ayudante, es un gran amigo mío también, yo lo admiro mucho. Y también he trabajado con él como actor en un par de montajes. Siempre dice una frase que a mí me gusta mucho, que la dice generalmente como cuando termina un proceso, y que es que uno no es más que su próximo espectáculo, o que uno no es más que su próxima función, también se podría decir. Es decir, que uno no es más que la próxima obra en la que está trabajando. Uno es eso. La obra se hace hoy día, la muestra, el público aplaude, le gusta, no le gusta, la comenta, no la comenta, la entiende, no la entiende. Pero lo que yo tengo que pensar es en la función de mañana, y una vez que esas funciones terminan, tengo que pensar en lo otro. Es decir, en ese sentido me parece que el teatro es un proceso móvil, o el arte es un proceso móvil, porque uno como autor o como creador está en constante reinvención de su propio lenguaje y en constante cuestionamiento de su propio quehacer. A mí me parece que es fundamental la creación de una conciencia de audiencia, se podría decir. Es decir, la educación de la audiencia. El espectador no tiene por qué saber ver arte o ver teatro. Hay gente que en el colegio, por ejemplo, o la familia le estimula a hacerlo, y hay gente que no, y son espectadores igualmente válidos ante una obra. Entonces me parece que es muy importante que crear o generar instancias de educación de espectadores, como se podría decir. Yo sé que ahora la Escuela de Espectadores está trabajando acá también, por eso también lo digo, porque me parece que es muy importante que el espectador tenga las herramientas que le permitan enfrentarse a la obra desde un lugar más profundo, y me parece que también en ese sentido hay que liberarse un poco uno como espectador. O sea, hay que tener la valentía de enfrentarse a una obra y decir, bueno, lo que yo vi es esto, y es mi apreciación, y es válida por esto, por esto y por esto. Sí, yo me quedo harto con lo que te decía antes de que hay tantas obras como espectadores de la obra, me parece a mí. Me parece que es súper importante entender el fenómeno teatral, por lo menos así. Porque también, justamente, volvemos al tema de la movilidad que hablábamos antes, de que el teatro es un fenómeno vivo que se completa cuando se enfrenta a un espectador.